Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Fernando Velasco, pertenezco al grupo de Telecontrol y en este momento vamos a hablar de la implementación del sistema de telecontrol que da solución al proyecto trabajado durante el transcurso de este programa. Entonces, en esta ocasión vamos a hablar sobre el análisis de los requerimientos del proyecto y la explicación de la interfaz HMI propuesta. Como ya lo mencionamos, el proyecto se divide o está estructurado en 9 etapas, de las cuales lo componen las siguientes: proceso de envasado y almacenamiento, estabilización, filtración, condensación, fermentación, centrifugación, prensado, despalillado y recepción. Entonces, como tal, el proceso inicia desde recepción y pasa por cada una de las etapas hasta llegar al proceso final, que sería el proceso de envasado. Entonces, como lo mencionaba el proyecto, él requiere algunos, o más bien, es necesario algunos requerimientos técnicos para que el proceso lleve a cabalidad su función. Una de ellas, como por mencionar algunas, es el proceso de prensado, enfriamiento y clarificación, donde aquí nos definen que es necesario que la prensa trabaje a 2 bares y con una temperatura de 10 grados Celsius. Es decir, luego de que el mosto entra al proceso de prensado y una vez sale de este proceso se debe garantizar los 10 grados para que el proceso de fermentación no inicie antes de las siguientes etapas, con el fin de mantener el producto pues estable. Entonces, como ya lo mencionamos, aquí esta es nuestra propuesta del sistema SCADA, donde mostramos cada una de las etapas. Entonces tenemos la etapa de recepción, la etapa pues del despalillado, la etapa de la prensa neumática, el proceso de centrifugación, el tanque de fermentación, el tanque de filtración. Acá tenemos un tanque de estabilización antes de pasar el proceso de envasado y acá ya tenemos pues el proceso de almacenaje como tal. Entonces básicamente esta es nuestra interfaz, donde lo que hacemos es hacer una representación eh, de manera a escala del proceso como tal. Una de las funciones es que, como un dispositivo, implementa funciones táctiles con botones que determinan una función para cada uno de los procesos. Estas funciones están representadas visualmente mediante un GUI, una interfaz gráfica de usuario, y se comunican con los equipos de campo mediante diferentes protocolos de comunicación. Entonces, una de las características con la que implementamos esta HMI y la que queríamos que tuviera siempre era el tema de funcionalidad, ya que pues se debe garantizar que lo que estamos viendo en la pantalla sea fiel a lo que está sucediendo en campo. El otro aspecto es el tema de confiabilidad, es decir, que si nosotros ejecutamos una función en nuestra HMI, tiene que verse reflejada en nuestros equipos de campo y viceversa. Es decir, que si acá pasa algo, digamos en la atmósfera o en la prensa neumática con nuestra presión, nuestra HMI debería verla reflejada. Esto nos lleva al siguiente paso, que es el tema de seguridad. Aquí colocamos unas paradas de emergencia con el fin de garantizar la seguridad en todo el proceso. Es decir, si llega a suceder algo durante alguna de las etapas de nuestro proceso, mediante una parada de emergencia podemos garantizar que la planta como tal detenga los procesos que se puedan ver involucrados en alguna falla o en algún incidente pues dentro de la misma planta. ¿Cuál es la importancia de nuestra HMI? Pues porque permite a los operadores interpretar los procesos de manera gráfica, identificar fallas, soluciones y problemas mediante alarmas programadas. Y pues como aquí lo demostramos, pues es básicamente traer el proceso a una representación gráfica. Entonces, como lo mencionábamos acá, donde nos pedían, uno de los requerimientos era, digamos, que la prensa mantuviera los 2 bares. Entonces aquí en nuestro proyecto podemos ver que si nosotros modificamos acá, aquí tenemos
la variable también se modifica. Entonces, esto es como una forma de demostrar que lo que estamos haciendo en la HMI se ve reflejado en el campo. Acá nos pedían que luego de que saliera de la prensa el mosto había que garantizar una temperatura de 10 grados, pues para 10 grados Celsius, para evitar que el proceso de fermentación iniciara antes de lo previsto. Esto también lo podemos modificar mediante la HMI. Entonces, si modificamos acá la temperatura, vemos cómo se refleja en los instrumentos de campo. Entonces, como vemos aquí, pues el proceso va paso a paso. Aquí va el mosto, llega a la etapa de filtración, pasa por la etapa de filtración por la tubería y se dirige a la etapa de estabilización. Aquí vemos cómo nos muestra el nivel de estabilización o el nivel del tanque en determinado momento. Entonces, lo que estamos viendo en el campo es lo que nos podemos ver en la HMI. Aquí vemos también cómo el ácido sube antes de proceder pues a la etapa de envasado. Y acá ya vemos cómo llega a la etapa de envasado en cada uno de los recipientes dispuestos para este fin. Entonces, básicamente esta es nuestra HMI y es la representación de nuestro proceso. Aquí vemos que si, por ejemplo, presionamos la parada de emergencia, todo el proceso se detiene. Esto, como ya lo mencionábamos, hace parte de la etapa de seguridad y de seguridad de la planta como tal. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Gustavo López, hago parte del grupo de Telecontrol. En esta ocasión vengo a mostrarles el desarrollo que tuvimos para resolver el problema de la automatización de una empresa de vinos. Entonces, en esta ocasión tenemos aquí la demostración de cómo automatizaremos por parte de un sistema SCADA. Recordemos que el sistema SCADA son la parte de supervisión, control y adquisición de datos, y esto lo que nos permite es automatizar los procesos industriales. Listo, entonces lo que estamos viendo acá es el diseño de lo que mostró mi compañero Andrés en la etapa anterior de la interfaz HMI, de cómo se va a controlar todo el proceso desde que llega el producto hasta que se envasa y se tiene listo para despachar. Entonces recordemos que este problema consta de 9 puntos. ¿Listo? Entonces por aquí tenemos una estructura que se llama while loop, aquí que está encerrando todo nuestro proceso. Tenemos una secuencia flat, que la secuencia flat es la que nos permite desarrollar todo lo que tenemos de izquierda a derecha, ¿sí? Por eso aquí vemos los cajoncitos, en cada uno se está ejecutando un proceso de, de la preparación del vino. Entonces acá en este primer cuadro tenemos todo lo que son la inicialización de mis variables, tenemos que los tanques de fermentación, los niveles, todo esto está en cero, las tuberías, todo esto pues para poder verlos en la interfaz gráfica se inicializan en cero, tenemos también otras variables que las iniciamos en verdadero y en falso. Entonces, después de que hacemos la inicialización de variables, entonces pasamos a la parte de recepción, ¿sí? Que es cuando los colaboradores ingresan en una tolva el producto, está acá en una cinta transportadora, entonces esta parte de aquí es la de la tolva, ¿sí? Y cuando cae en la tolva llega a la parte del despalillado, que es donde separamos pues el producto como tal de todo lo que son ramas y todo esto. Listo, después de esto pasamos a la prensa neumática, ¿sí? Esta prensa pues lo que hace es mediante una membrana, ¿sí? Como su nombre lo dice, prensar para ir sacando el producto o el que se va a tener. Listo, aquí estos otros que tenemos aquí es la visualización pues del producto a medida que va pasando por las tuberías en estos for que tenemos acá. Después de eso llegamos ya al tema de los nivel de tanque de fermentación. Tenemos el tanque de fermentación, ¿sí?
Miren que todo está dentro de la misma secuencia flat que va de izquierda a derecha. Aquí pasamos ya al nivel de tanque y el control de fermentación y decantación. Aquí tenemos las válvulas horizontales 5 y 6, que ya lo vimos en la parte anterior, ¿sí? Y las tuberías. Entonces, después de todo este proceso, acá está la parte de la estabilización, ¿sí? Tenemos el nivel del tanque de estabilización, tenemos la parte del tanque de eliminación de ácido, ¿sí? Y aquí ya continuamos pues hasta la parte de envasado y embotellado pues del vino como tal. Entonces en la parte inferior de nuestro programa, aquí vamos a tener todo lo que es la parte de sensores, los sensores de presión de atmosférica, el termómetro del tanque de fermentación, los niveles de tanque de fermentación, ¿sí? Tenemos aquí todo lo que muestra nuestra parte o la interfaz HMI de nuestra solución. ¿Listo? Y por acá están todo lo que son el tema de botones. Entonces los botones los cuales nos permiten acceder, ¿sí? O manipular las máquinas, supervisar el sistema desde un centro de control o desde alguna parte pues que la empresa lo decide. ¿Listo? Entonces espero les haya quedado claro. Muchas gracias. Conclusiones y propuestas para el mejoramiento del proyecto. En las conclusiones y propuestas para el mejoramiento del proyecto he planteado 4 puntos, que son el por qué, el tener en cuenta, el ahorro de costos y el fácil de usar. El por qué. La elaboración de una interfaz nos da como conocimiento el vistazo de posibles errores y de posibles soluciones más adelante para un sistema SCADA. ¿Esto qué hace? Ahorro de costos. Una producción bien controlada y bien efectuada hace que el resto de la producción sea mucho más fluida, mucho más rápida y por ende nos ahorra costos. ¿Por qué? Porque ahorramos tiempo y ahorramos material en caso de alguna eventualidad. Para tener en cuenta, cada paso de la producción es tan importante como el anterior. Esto significa que los procesos son fundamentales para no tener pérdida de producción, así como el tiempo estimado, ya sea en la fermentación o en el despalillado o en el envasamiento, para tener una producción fluida. Fácil de usar. Necesitamos una interfaz fácil de usar. ¿Para qué? Para que el hombre que lo va a manejar se pueda desempeñar fluidamente con la máquina. Así en el caso de alguna emergencia o en el caso de eh, alguna mala producción, podamos tener una fácil solución del problema o podemos tener un parado de emergencia como lo planteamos en nuestra interfaz HMI. Para mejorar, tenemos para mejorar en el detalle. El mejoramiento en la parte del proyecto en el detalle es porque nos hicieron falta muchas cosas, tanto en programación como en presentación de esta misma. En el análisis podemos haber tenido en cuenta que hay diferentes tipos de alarmas y hay diferentes tipos de sensores en cada uno de los procesos, así como el motor con su debida velocidad, también cada uno de los tanques con su nivel de llenado y también podemos tener en cuenta eh, la extracción de diferentes tipos de líquidos, que en este caso sería la clarificación. Podemos haber implementado muchas más alarmas o muchos más controles que nos ayuden a que entender mucho mejor la parte de la producción. En la implementación, en la hora de la programación también, eh, podemos haber hecho una representación mejor del viñedo, una presentación mucho más fluida, mucho más ordenada, eh, para que fuera más amable al público. Por último, tenemos un resumen.
Como lo dijimos anteriormente, un sistema SCADA bien organizado y un diseño de estos sistemas SCADA nos pueden dar a entender cuáles son las posibles fallas o cuáles son las posibles mejoras que podemos hacerle a un sistema de producción. Esto nos ayudaría o a ahorrar costos o a ahorrar materiales, o también nos ayudaría a tener una producción o más grande o de mejor calidad. Muchas gracias.